Bueno amigos, esta semana tenemos una nueva crítica, concretamente de la película Amenaza en la sombra, dirigida en el año 1973 por Nicolas Roeg. Nicolas Roeg era un director muy conocido, tristemente fallecido, sobre todo por hacer películas pues, de carácter independiente y muy extrañas, ¿no? Un poco entre experimentales y comerciales, ¿no? Pues se le conoce sobre todo por la película esa del hombre que cayó a la Tierra, interpretada por David Bowie, el maravilloso cantante, que era justamente de eso, de un alienígena, pues que venía a la Tierra. Y bueno, como esa película se hizo en el año 75-76, pues efectivamente las pintas de Bowie, que en esa época eran muy andróginas, pues parecía efectivamente como de un alienígena, ¿no? Y luego los años 90, aunque era una película un poco más dirigida a niños, pues hizo esa de La maldición de las brujas, ¿no? De unas brujas que daban un mal rollo además. Esa película, como os digo, era para niños en teoría, pero muy macabra. El maquillaje de la bruja, recordar que era absolutamente espantoso, de mal rollo, ¿no? Y bueno, esta película, Amenaza en la sombra, estaba interpretada por Donald Sutherland, el maravilloso Donald Sutherland, y por Julie Christie, ¿no? Y el argumento es el siguiente. Es pues un hombre, que es un arquitecto, pues que pierde, está casado con Julie Christie, el matrimonio en Londres, y bueno, pierden trágicamente a su hija pequeña, y posteriormente, tras la muerte de la pequeña, pues van a Venecia porque le encargan a él a reconstruir una catedral, ¿no? Le encargan como la reconstrucción pues de la catedral, de todo el interior de la catedral, ¿no? Y bueno, ese es el argumento. Y lo que más me importa, y ahora ya os aviso que la crítica va a ser con spoilers, ¿de acuerdo? Así que si no habéis visto Amenaza en la sombra, que bueno, el título original es Don't Look Now, que es No mires ahora. Pero bueno, no sé por qué de Don't Look Now se tradujo Amenaza en la sombra. Hay que decir que esta película además, pues lamentablemente, pese a que en España hay unos actores de doblaje extraordinarios y sobre todo más en las películas de hace 30 o 40 años, no sé qué pasa con esta película, que en el doblaje pues se mutiló mucho el guión original. De hecho, la película, si la veis doblada, con el doblaje antiguo, porque luego se redobló, creo que en los años 80 o 90, pero con el doblaje antiguo parece que es más una película como de intriga y misterio, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero bueno, la crítica ya os digo que va con spoilers directamente, así que si no habéis visto Don't Look Now, por favor, parad el vídeo y luego volvéis cuando la veáis, ¿vale? Bueno, esta película es una mezcla entre giallo, ya sabéis, el género de los años 60, inventado o creado por Mario Bava y desarrollado por Darío Argento y por muchos otros, ¿no? Y en este caso es Sergio Martino y muchos más. Y recordad que era pues una especie como de thriller a la italiana, pues asesino con guantes y con máscara y sombrero, del cual siempre se ignora su identidad, que se dedica a matar a una serie de personas y se descubre su identidad al final de la película. Siempre se ruedan los asesinatos pues con un detalle casi pornográfico y además siempre tenemos el punto de vista del asesino. Y todo además con unos colores muy chillones. Por ejemplo, recordad Darío Argento en El pájaro de la pluma de cristal, en Suspiria o en Rojo Oscuro. Y bueno, en este caso Nicolas Roeg coge esa influencia, esos colores chillones, esa ambientación malsana, y cogiendo ese punto de vista del giallo, lo mezcla con el terror psicológico, ¿no? Porque, a ver, esta no es una película gore, esta no es una película de un terror explícito, con monstruos, ¿de acuerdo? Aquí no hay apariciones fantasmales ni nada parecido, sino que el terror está todo en nuestra mente. Y, evidentemente, hay una investigación criminal, porque al principio de la película, pues fallece la hija de Donald Sutherland y de Julie Christie, y estos, pues posteriormente se van a Italia, él tiene que reconstruir una catedral, pero resulta que en Italia, en Venecia, en ese momento, pues están ocurriendo una serie de crímenes, ¿no? Y justamente, pues Donald Sutherland, a lo largo de la película, vamos viendo que al principio y ya cuando está en Venecia, vemos que el hombre va como anticipando lo que va a ocurrir, o sea, que tiene una capacidad de clarividencia, tiene capacidades de clarividencia. Y él presencia cómo va a morir su hija. De hecho, antes de que muera su hija, está viendo unas diapositivas de la catedral que tiene que reconstruir y ve que hay una figura sentada como su hija, que parece su hija, dentro de la catedral, ¿no? Y de repente se pone toda la diapositiva, se le cae encima agua y se llena como de color rojo, ¿no? Como si fuera sangre, ¿no? Y ya veremos que el color rojo, a lo largo de la película, es fundamental. El color rojo, que aparece además en toda la película, siempre anticipa la muerte.
o el mal, o que va a ocurrir algo terrorífico, ¿no? En este caso, la muerte de la hija, con esa figura que va con el impermeable rojo. De hecho, su hija va con un impermeable rojo cuando muere, al principio de la película, en Londres, ¿no? Va a un estanque y ahí se ahoga, ¿no? Y luego en Venecia, pues aparece siempre, después de los crímenes que os digo, una figura siempre embutida de rojo, que es el autor de los crímenes, ¿no? Luego sabemos que es el autor de los crímenes, ¿no? Pero que a Donald Sutherland le parece que es su hija, ¿no? Que ha vuelto a la vida o se ha reencarnado. Y bueno, allí en Venecia, pues el matrimonio de Donald Sutherland y Julie Christie se encuentran con dos mujeres, dos hermanas, una de ellas que es invidente y que tiene capacidades también de clarividencia, ¿no? Y le dice que puede ver a su hija, que su hija está bien, pero les advierte que abandonen Venecia, ¿no? Que va a ocurrir algo terrible, le va a pasar algo terrible al matrimonio, ¿no? Y es eso lo que va ocurriendo, ¿no? Empiezan a investigar, de repente llaman a Donald Sutherland una madrugada y le dicen que su hijo, que sigue en Londres, pues que ha tenido un accidente, se tiene que ir su mujer, Julie Christie, y luego Donald Sutherland, cuando se queda solo, parece que se encuentra de nuevo ve a Julie Christie y a estas señoras, a la invidente y a la hermana, las ve de repente pues por los canales de Venecia. Y él ya pues empieza a darle vueltas a la cabeza y se cree que su mujer no se ha ido y bueno, ahí se va enredando el argumento, ¿no? Pero nos damos cuenta de que Donald Sutherland realmente tiene capacidades de ver el futuro y que lo que está presenciando es su propia muerte. Cuando ve que Julie Christie sigue allí, en Venecia, y que se cree que la ha engañado y que no se ha marchado a Londres, él está viendo su propia muerte, está viendo el futuro. Igual que veía el futuro al principio de la película, cuando él, trabajando en su casa, veía como de repente pues aparecía el color rojo en la catedral, encima de la figura embutida en un impermeable rojo, y ahora está viendo la muerte de su hija. Y bueno, al final de la película, pues vemos que empieza a investigar todo esto, vuelve a encontrarse con esas dos hermanas en el hotel, le avisan que no se marche, él está obsesionado con que su mujer pues no se ha marchado a Londres y que su mujer siga allí. Al final consigue hablar con su mujer le dice que sí, que va a volver a Italia y que su hijo está bien. Y bueno, no se consiguen encontrar y él sigue a esta figura con un impermeable rojo, la sigue hasta dentro de un recinto y ahí se da cuenta de que es uno de los finales más extraños e imprevisibles de la historia del cine. De repente se da la vuelta a esa figura embutida de rojo y es una mujer, es una enana y le mata. Y entonces ella pues fallece y mientras va falleciendo y pues empieza ya a desangrarse porque le corta el cuello, empieza a atar cabos, ¿no? A ver que todo lo que ha estado él viendo era todo pues el futuro. Y siempre yo os digo con el color rojo. El color rojo aparece desde en el despacho de los policías que les interrogan en la película, a mitad de la película, en el despacho del obispo, para el que trabaja reconstruyendo Donald Sutherland en la catedral. Siempre aparece el color rojo en el apartamento, en el hotel, perdón, de las dos hermanas. Pues también aparece siempre el color rojo que anticipa el mal. Y bueno, finalmente indicaros que tiene una de las escenas más recordadas de la historia del cine de sexo, ¿no? Porque decían que esta escena, Julie Christie y Donald Sutherland habían tenido relaciones sexuales de verdad, porque es una escena bastante, no es pornográfica, evidentemente, pero es muy explícita para la época y parece de verdad que están teniendo una relación sexual. Luego ellos siempre lo han negado, pero hay algún pues, personal pues, que haya asistido a la dirección de la película que dice que sí, que parece que habían tenido una relación sexual no sé, nunca se sabrá. Pero bueno, lo que importa es que es una escena magníficamente realizada, una de las escenas eróticas más importantes de la historia del cine, y la película está influido en muchísimas cintas posteriores, ¿no? El Sexto Sentido, o por ejemplo Hereditary, estas nuevas películas que han salido hace poco tiempo, Hereditary, Midsommar, de Ari Aster, pues igual, ¿no? Tienen esta influencia de un terror psicológico, de un terror que no podemos ver, imperceptible, pero que al final es el mal que va a acabar con nosotros, aunque no sea de forma corpórea, ¿no? Y yo os digo, ha influido muchísimo cine. De hecho, incluso en películas que podrían parecer tan alejadas como Carlitos Way, Atrapado por su pasado, de Brian De Palma, la película de Al Pacino, que recordar que era de un narcotraficante que sale de prisión, que el tío se quiere reformar, hacer una nueva vida, pero al final no lo consigue. Y él lo intenta por todos los medios, y al final de la película, ya que os digo spoilers, pues Al Pacino, Carlito Brigante, intenta al hombre irse con su amada y no lo consigue, Al final siempre hay un mal, hay algo que está ahí él no se deja escuchar, pues le dicen que no, que pare, que no haga el viaje todavía, y el tío quiere escapar, quiere marcharse y al final encuentra de repente en el momento más inoportuno y pues absolutamente inesperado encuentra la muerte, ¿no? Entonces yo os digo que esta película ha influido muchísimo en el terror psicológico posterior y me gusta además que tenga
este caparazón de Yalo, ¿no? Porque aunque no vemos los crímenes en primera persona ni con el detalle del Yalo, sí que hay elementos estéticos muy parecidos al cine Yalo. Así que bueno, si os gusta esta película, chicos, ya sabéis, pulgares arriba, me mandáis un correo a mmgarciaortega@gmail.com si queréis que comente alguna película. Y nada, os veo la siguiente. Gracias.